Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de tema límites infinitos y al infinito. Muy bien, tenemos aquí una expresión donde nos piden calcular el límite justamente de una expresión y un exponente en donde el exponente está en función también de x, de la variable, ¿no? Y x tiende al infinito. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos aquí el exponente en función de x o de la variable? Entonces vamos a recordar que tenemos la siguiente propiedad. Límite de 1 más 1 sobre u con exponente u, cuando u tiende al más infinito, esto resulta ser igual a epsilon. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta que podemos utilizar esta propiedad? Porque justamente el exponente está en función de la variable, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Como en este caso. Entonces, para poder realizar este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle forma a esto que ustedes ven acá, que vendría a ser la base. Le vamos a dar la forma justamente de 1 más 1 sobre u, ¿no? De 1 más 1 sobre u. Para eso vamos a hallar el valor de u. Vamos a usar lo siguiente para que puedan calcularlo de manera rápida. Por ejemplo, x al cubo más 2x más 3, todo esto dividido entre x al cubo más 4, va a ser igual a 1 más 1 sobre u. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es encontrar el valor de u. ¿Está bien? Más que simplemente, hay algunos que trabajan únicamente esta expresión y le van quitando, agregando para darle la forma, que podría ser sencillo para algunos casos. Pero en la mayoría de los casos es mejor igualarlo y así encontrar el valor de u. Fíjense, una vez que tenemos esto, entonces, nosotros podemos decir que esto sería igual a x cubo más 2x más 3 dividido entre x al cubo más 4 menos 1, y esto sería igual a 1 sobre 1. ¿Está bien? Ahora, ¿de aquí qué tenemos? De aquí tenemos de que este x cubo más 4 va a multiplicar al menos 1 y va a sumar a x al cubo más 2x más 3. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos x al cubo más 2x más 3 y acá sería menos x al cubo menos 4. Esto dividido entre x al cubo más 4, siendo esto igual a 1 sobre 1. Muy bien. Aquí por operaciones básicas podemos, por ejemplo, eliminar x cubo con menos x cubo. Finalmente la expresión nos va a salir de la siguiente manera, ¿no? Nos va a salir que el valor de u finalmente va a ser igual a x al cubo más 4 dividido entre 2x menos 1. Por lo tanto, este límite podemos transformarlo de la siguiente manera, ¿no? Dándole la forma. Sería límite de 1 más 1 sobre u, pero resulta que ese u está en términos de x, que sería x al cubo más 4, todo esto dividido entre 2x menos 1. ¿Ven? Aquí tenemos la expresión cuando x tiende al más infinito. Resulta que el exponente, como ustedes pueden apreciar, tiene que tener la misma forma que el denominador. Y aquí no lo tiene, ¿no? Tenemos 1 menos x al cubo sobre x. Sin embargo, como necesitamos que el denominador sea igual al exponente, entonces al exponente le vamos a poner tal cual como indica el denominador. Es decir, sería x al cubo más 4 sobre 2x menos 1. Muy bien, vamos a ponerle aquí. Lo voy a colocar, vamos a colocar aquí hay un corchete para darle distinción nada más, forma. Muy bien, ya tenemos la forma, ¿cierto? Tenemos la forma. Sin embargo, este exponente no debería de estar porque no pertenece al problema. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo por su recíproco, ¿no? Para que no suceda nada. 2x menos 1 sobre x al cubo más 4. ¿Ven? Y ahora vamos a multiplicarlo por el verdadero exponente, que vendría a ser 1 menos x al cubo sobre x. Muy bien. Esta expresión entonces queda reducida únicamente a lo siguiente, ¿no? Toda esta expresión que vemos acá, toda esta de acá, vendría a ser el valor de epsilon.
Entonces nosotros tendríamos entonces lo siguiente, tendríamos epsilon, pero resulta que el exponente aún sigue en función de x. Por lo tanto, por la propiedad, indica que el límite queda ahora en el exponente, queda dada en el exponente, para poder reducir esta expresión. Que al momento de multiplicar, ¿qué es lo que vamos a obtener? A ver, dándole el criterio de orden, acá nos va a quedar, por ejemplo, menos 2x a la cuarta. Luego nos va a dar menos por menos sería más x al cubo. Luego sería más 2x. Y finalmente, menos 1. Estamos dándole orden a los exponentes, ¿ok? Y abajo sería x a la cuarta más 4x. Muy bien. Como el límite es una expresión aquí, por ejemplo, polinómica racional, ¿no? Entonces, simplemente nos vamos a quedar con los términos dominantes, que vendría a ser menos 2x cuarta y x a la cuarta. Pero resulta que los exponentes son iguales. Y al ser los exponentes iguales, entonces simplemente esto será igual a lo siguiente. Será epsilon. Entonces acá sería, por ejemplo, simplemente el límite, si queremos ponerlo así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, menos 2x cuarta sobre x cuarta. Habíamos comentado que los exponentes son iguales, por lo tanto, eso me quedaría únicamente como la división de sus coeficientes. Menos 2 entre 1 sería menos 2. Esto quedaría así, o también podría quedar como 1 sobre epsilon al cuadrado. Cualquiera de las dos formas vendría a ser la respuesta de este límite. Entonces, retomando lo que habíamos hecho, necesitamos definitivamente hacer uso de propiedades, como en este caso tenemos este de acá, ¿no? Esta propiedad, en donde vemos que el exponente está en función de la variable, del mismo modo aquí, ¿no? El ejercicio que nos habían dejado. Por lo tanto, al tener esta expresión, lo que tenemos que hacer es darle forma a la base de 1 sobre u. ¿Y cómo logramos eso? Igualando. Obtenemos el valor de u, y una vez que obtenemos el valor de u, simplemente lo colocamos dándole la forma, y hacemos que esto valga el epsilon, y simplemente trabajamos con el exponente, ¿no? El exponente básicamente va a ser una expresión polinómica racional, simplemente, y eso es sencillo para nosotros porque ya lo hemos hecho en clase. Muy bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. Ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad.